Nos encontramos en el mes de abril del año 2019 y este abril, como en los demás años, se utiliza, entre otras cosas, para la celebración de la Semana Santa. La Semana Santa es una tradición de la Iglesia Católica Romana que se celebra en los países justamente pues de tradición católica. Algunas otras religiones, incluso cristianas, no participan de ella directamente, pero sí lo hacen haciendo actividades propias de sus iglesias o de sus congregaciones. Otras personas en el mundo entero, ¿verdad? Como en el caso personal, aprovechamos la semana para retirarnos, para venir al campo. Ir al campo es como encontrarse con uno mismo, es como encontrarse con las raíces, con el lugar de procedencia, ¿verdad? Y en ese sentido es toda una experiencia mística, es toda una experiencia religiosa, y en este lugar uno puede realmente pues reflexionar, ¿no? Pensar un poco mejor las cosas, lejos del mundanal ruido y con un buen texto, leyendo, tomándose un cafecito, compartiendo con la familia. Es un momento ideal. Y en este momento, pues, aprovechando la coyuntura de la celebración religiosa, y que está muy emparentada con la filosofía de la religión, quiero compartir con ustedes mis reflexiones acerca de lo que es el hecho religioso universal, o mejor conocido también como el fenómeno religioso. Bienvenidos. Bueno, según Severino Croato, la religión es expresada con un lenguaje especial. Es decir, la religión tiene su propio lenguaje, así como la ciencia tiene su lenguaje y la filosofía tiene su lenguaje, pues la religión tiene su propio lenguaje. Puede ser un lenguaje textual o puede ser un lenguaje visual. Pero para entender el lenguaje religioso hay que partir inevitablemente de la experiencia religiosa que vive el ser humano. Si no se parte de la experiencia religiosa, digamos, todo comentario acerca de la religión queda fuera de base porque no se entiende el fondo de las cosas. Y el fondo de las cosas, en términos religiosos, es entender la experiencia religiosa que viven las personas. Curiosamente, esta experiencia es algo trascendental, pero es una experiencia propiamente humana, es decir, es algo que solo el ser humano puede experimentar. Hace parte entonces de la naturaleza humana, el hecho de tener experiencias religiosas. En esas experiencias religiosas, lo primero que el hombre empieza a sentir y lo primero que el hombre justamente empieza a experimentar es que es un ser finito, es que es un ser limitado, un ser fragmentado, un ser insatisfecho y en ese sentido un ser perecedero. Del mismo modo, el ser humano se siente con carencias físicas, psíquicas, económicas, incluso con carencias sociales y culturales, lo que le llevan a descubrir el sinsentido de algunas cosas de la vida, lo que se conoce como el sinsentido en filosofía, ¿verdad? Y curiosamente, nada de lo humano puede llenar ese vacío que siente el ser humano. O sea, no podemos recurrir a nada que pertenezca ni a nuestro propio ser, ni siquiera al mundo natural, porque nada llena ese vacío. Eso me hace recordar una frase del filósofo Pascal, Blaise Pascal, cuando dijo: el hombre tiene un vacío tan grande que es del tamaño de Dios, y por consiguiente solo Dios puede llenarlo. De modo que ni las drogas, ni las discotecas, ni el alcohol, ni absolutamente nada puede llenar el vacío que tiene el hombre. Ese vacío solo puede ser llenado, según Pascal, por el mismísimo Dios. Todo esto, esta experiencia de nimiedad que experimenta el ser humano, es considerado como el aspecto negativo de la experiencia religiosa. Es así como nace en el ser humano el deseo por lo infinito, el deseo por lo trascendente,
el deseo por la totalidad de plenitud, el deseo por encontrarle sentido a todas las cosas, por supuesto a la vida, y para lograrlo, decepcionado del mundo que lo rodea y decepcionado de sí mismo, para lograr esa plenitud, pues tiene que recurrir a algo totalmente otro, totalmente distinto porque sí es pleno, totalmente distinto porque sí es trascendente, totalmente distinto porque es absoluto y porque puede llenar la necesidad espiritual del ser humano. Y este es el momento positivo de la experiencia religiosa. Y en esa búsqueda por lo trascendente, por lo infinito, por lo absoluto, encuentra el hombre lo que andaba buscando, una experiencia que lo hace sentir pletórico. A esto se le va a conocer en todas las religiones como la salvación. Pero el ser trascendente o lo trascendente es inasible. Es decir, no se puede asir de ello o de ella. No se puede, digamos, comprender. Es misterioso, es absoluto y está por encima de todo lo que el ser humano conoce. Entonces es de alguna manera incomprensible, es de alguna manera inalcanzable, ¿verdad? Y entonces el ser humano, como no es capaz de acercarse por sus propios medios, es menester que lo trascendente se acerque al hombre. Es decir, no puedo establecer esa relación partiendo de mi propio ser hacia la trascendencia, sino que esa relación solo puede lograrse viniendo desde la trascendencia hacia mi propio ser. Es decir, cuando lo trascendente se revela a mí o al ser humano para que el ser humano lo pueda comprender o lo pueda entender. En el cristianismo esto ocurre cuando Dios, el absoluto, el ser que existe por sí mismo, se encarna en la persona de Jesús, es decir, lo divino se hace humano para que los humanos lo podamos comprender. Jesús es pues la manifestación de Dios en carne, hecha visible y al alcance de los hombres, comprensible al intelecto humano. A esa manifestación de lo trascendente, del ser absoluto o de Dios, se le va a conocer como una hierofanía. Toda experiencia religiosa necesita ser dicha para uno mismo o para otras personas, es decir, necesita ser testificada. Una persona cuando tiene una experiencia religiosa no se la puede callar, debe compartirla. A eso se le conoce como el carácter social de la experiencia religiosa. Es una experiencia comunicable que necesita ser comunicada a los demás. Por eso existe el evangelicalismo, o el evangelismo más bien, y por eso existe, por ejemplo, también el proselitismo religioso, que es contarle a otro mi revelación, mi experiencia, para que el otro la conozca y se convierta a mi religión o a mi creencia y pueda vivir también la experiencia que yo he vivido, aunque bueno, las experiencias nunca se viven de la misma manera, la experiencia es subjetiva, pero digamos que uno intenta, o el religioso intenta invitar a otros para que vivan la experiencia, se convenzan y hagan parte de la misma comunidad de fe. La pregunta que tenemos que resolver ahora es, ¿cómo se expresa la experiencia religiosa, ¿no? ¿En qué términos una persona se acerca a otra para contarle su vivencia, su experiencia? A eso se le va a llamar el lenguaje religioso. Y este lenguaje está compuesto, digamos, por varios componentes, ¿verdad?, que son indispensables conocerlos para comprender el discurso del religioso, para comprender lo que me quiere decir y por qué me lo dice en la forma en que me lo está diciendo. Esos lenguajes básicos y ubicuos son los siguientes. Primero, el símbolo. La palabra símbolo significa unión de dos cosas. Hace referencia a dos cosas que se complementan pero que están separadas. El símbolo lo podemos comprender mejor, por ejemplo, con el anillo matrimonial. El anillo matrimonial es un símbolo de unión de dos personas que, aunque no estén juntas en algún momento de la vida, todo el que contemple el anillo o la persona, cuando ve su anillo, recuerda que está unida a otra. Entonces el anillo
simboliza esa unidad. Y el símbolo significa justamente eso, unión entre dos cosas que se complementan. Pero el símbolo se refiere también al significado que el hombre les da a las cosas. Las cosas naturales del mundo natural o fenoménico tienen un significado que proviene de sí mismos o que provienen de su naturaleza, pero el hombre ve en ellos algo más profundo y entonces le da una significación y las convierte en un símbolo, preferiblemente de naturaleza religiosa. Entonces, por ejemplo, un árbol, digamos, hace parte del reino natural, pero el hombre puede llegar a ver en el árbol algo más que lo natural. Puede ver en el árbol una imagen religiosa, algo sagrado, y en ese momento el árbol tiene una connotación totalmente distinta a los demás árboles que hay en el mundo. Es decir, el árbol, ese árbol en particular, es todo un símbolo religioso para la persona, y él la valora de tal manera, ¿cierto? Aunque los demás no entiendan de lo que se está hablando o lo que él está haciendo. De modo que el árbol no es simbólico en sí mismo, ni las cosas son simbólicas en sí mismas, sino que el hombre es el que les da ese sentido, el que les da esa significación y el que las convierte en símbolos. El símbolo entonces es un elemento natural que ha sido transignificado por el hombre. Pero el símbolo no es definible en palabras humanas, es decir, el símbolo es indecible, es inefable, es misterioso, es como claroscuro. 2. El mito. El mito, en cambio, según Severino Croato, es un relato de un acontecimiento originario en el que actúan los dioses y cuya intención es darle sentido a una realidad significada. En otras palabras, el mito nos dice cómo los dioses instauraron las cosas significativas para una cultura. No es una cosa natural el mito, sino que es un hecho literario, o sea, es una producción cultural literaria escrita por el hombre, donde se registra, digamos, cómo fueron las cosas en el tiempo original, en el tiempo en que los dioses hicieron todas las cosas. Tercero, luego nos encontramos el rito. Bueno, si el mito es una narración de cómo los dioses hicieron todas las cosas al principio, el rito es la escenificación de ese mito. Es decir, en el rito el hombre celebra a imitatio Dei, como lo hicieron los dioses al principio, imitando a los dioses, la forma adecuada para agradar, para acercarse o para hacer peticiones a las divinidades. Número 4, las tradiciones. Muy bien, tanto el símbolo como el mito y el rito, estos tres lenguajes que ya he mencionado muy someramente, se formalizan finalmente en alguna religión y se consolidan en la tradición. Empiezan a ser transmitidos de generación en generación y se convierten en tradición de los pueblos, que los pueblos respetan porque representan su propia identidad. Estas tradiciones se transmiten, por supuesto, a través de un grupo de enseñanzas o de doctrinas fijas que deben asumir las nuevas generaciones y prolongarlas hasta la plenitud de los tiempos. Estos son pues los componentes del lenguaje religioso. Espero que nos haya quedado un poco claro. En otros videos voy a estar ampliando cada uno de ellos. Gracias por estar con nosotros aquí una vez más en Grandes Cuestiones Filosóficas. Nos vemos. Chao.